Seguramente en algún momento has visto este tipo de mariposas. Creo que todos las hemos visto en algún momento. Se ven tan hermosas, tan frágiles, pero lo que muchos no saben es que esta mariposa tiene que realizar grandes ciclos de migraciones. Estas mariposas son capaces de recorrer miles de kilómetros para sobrevivir. Pero detrás de esta supervivencia hay una lucha que es aún más fuerte. Hoy les voy a contar la historia de un hombre que no solo las amaba profundamente, sino que también las protegió con su propia vida. Este fue un guardián de la naturaleza que terminó enfrentándose a grupos de crimen organizado y tala ilegal y que terminó pagando esto con su vida. Esta es la historia de Homero Gómez y lo oscuro que puede volverse el hecho de defender lo que amas. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Yo soy Fiorella por si no me conocen y el día de hoy estoy otra vez aquí para contarles una nueva historia. Como les digo, esta es la historia de Homero Gómez. Es una historia que a mí me ha conmovido mucho personalmente, espero que a ustedes también o por lo menos les parezca interesante. Y pues nada, para no alargarme más, podemos comenzar. Homero Gómez González nació en 1970 en México, Michoacán, específicamente en una zona llamada El Rosario, el ejido El Rosario. Esta es una zona boscosa de Oyamel. Para que sea una idea de este lugar, pues eso es todo lleno de bosques, de mucha naturaleza, pero también existe mucha pobreza en este lugar. La gente que conocía a Homero lo describía como una persona alegre y a la misma vez muy amorosa. Él ya estaba casado, tenía pues hijos y para que me entiendan un poco más, un ejido quiere decir que son tierras comunitarias, son tierras que pertenecen a un grupo de personas en una región. Este ejido, el Rosario, se puede utilizar para muchas cosas, para actividades agrícolas, para actividades de ganadería. Era una tierra común, por así decirlo. Homero creció en una familia de madereros. Su familia se dedicaba a la tala de madera, esto como una fuente de ingreso. Entonces, cuando Homero era muy joven, pues se dedicaba a esto como su principal actividad económica, pero él se iba dando cuenta que algo no estaba del todo bien, como que él se empezaba a preguntar cuál sería el futuro de su comunidad cuando estos recursos se acaben. Entonces, como que él empezó a hacer conciencia de esto y al mismo tiempo empezó a estudiar la carrera de ingeniería agrónoma. Él se gradúa como ingeniero agrónomo y pues con esta carrera él empieza a ver aún más el impacto ambiental que las actividades de tala repercutían en el ecosistema en el que él vivía. Entonces es aquí donde Homero empieza un camino de conversión. Él empieza a cambiar de perspectiva y se empieza más bien a interesar por cuidar la biodiversidad de este lugar. Él abandona por completo la tala y él empieza a promover formas sostenibles de vida para este lugar. Entonces él empieza a interesarse mucho por las especies de este lugar, de estos bosques, pero especialmente se interesa por una especie que es la mariposa monarca. Y aquí empezamos a hablar un poco más de esta preciosura de especie. Y como digo, seguramente alguna vez han visto, por lo menos alguna vez en su vida han visto una de estas mariposas. Esta mariposa pone sus huevecillos en una planta llamada algodoncillo. Es la única planta que puede albergar esta especie. Y la mariposa monarca realiza una de las migraciones más increíbles del reino animal. Les cuento un poco, estas mariposas parten desde Estados Unidos y de la parte sur de Canadá y comienzan a viajar en grupo hasta las montañas de Michoacán, hasta los bosques de Oyamel, y es todo un espectáculo en el cielo. Son miles de mariposas volando todas juntas. Muchas personas las aprecian durante todo este trayecto que hacen, pero también realizar esta travesía no es nada fácil para esta especie. Son miles de kilómetros que tienen que atravesar, son 4.500 kilómetros y son meses de viaje. Y durante su viaje se enfrentan pues a muchas condiciones difíciles.
se enfrentan a la falta de agua, se enfrentan a la falta de plantas, por ende la falta de néctar, la sustancia principal por la cual ellos pues obtienen la energía. Ellos tienen que enfrentarse a la escasez de esto, y por otra parte también en algún punto de la migración ellas tienen que pasar por el desierto de Chihuahua, en donde se enfrentan a climas extremos. Entonces atravesar por muchos meses para estas mariposas no es nada fácil. Pero bueno, una vez llegado a estos bosques de Oyamel en Chihuahua, es aquí donde descansan, entran en una fase reproductiva y de hibernación. Y este ciclo migratorio lo han venido realizando muchas generaciones, a pesar de que estas mariposas nunca han realizado este viaje previamente. Es como si en su genética llevaran el mapa, ¿no? Ellas por instinto saben llegar a este lugar, es algo muy increíble. Entonces, a partir de que Homero pues se da cuenta de la preciosura de especie que tiene pues en sus tierras, él empieza a ejercer como un liderazgo en su comunidad. Él veía un gran futuro en el ecoturismo en el Rosario. Entonces él, junto a miembros de su comunidad, logra que este lugar, el Rosario, se declare como un santuario nacional de la mariposa monarca. Es así como emerge este lugar. Él administra colectivamente este lugar y se empieza a generar pues empleo para las mismas personas de la zona. La degradación ambiental empieza a disminuir y mucha gente, muchos turistas empiezan a llegar a este santuario para ver a estas preciosas mariposas. Inteligentemente, Homero también empieza a hacer uso de las redes sociales. Él empieza a crear videos que sube a diferentes plataformas como Facebook. Eran videos educativos que él creaba sobre la mariposa monarca, su ciclo migratorio, su ciclo de vida. Su idea era promover el santuario y crear también pues conciencia ecológica. Me encuentro recorriendo la zona núcleo de mariposa monarca, donde hay millones de mariposas volando por todos lados. Miren, los árboles se posan para que el sol los proyecte los rayos. Por todos lados vemos mariposa. Puedes visitar todos los días de 8 a 5 y hasta finales de marzo. Entonces es así como Homero también empieza pues a hacerse cada vez más conocido. La gente empieza a ver sus videos, empieza a tener mucha repercusión en redes sociales y se posiciona como un líder sobre temas de conservación ambiental. El santuario empieza a recibir cientos de turistas al año y este santuario se convierte en una fuente de ingresos muy grandes para su comunidad. También empieza a ejercer ya ciertos cargos, pero aquí empiezan a surgir problemas. Sucede que esta zona de Michoacán no solamente es rica en recursos naturales, sino que también es una zona peligrosa. En esta región operan más de 14 grupos delictivos. Hay grandes cárteles poderosos operando en este lugar. Está, por ejemplo, los Caballeros Templarios, los Correa y grandes cárteles como el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación, y así entre otros. Este es un lugar en donde hay una alta tasa de homicidios. Hay cobros de piso, es decir, pues se cobran como cupos a empresarios o industrias en este lugar. Estos grupos quieren hacer como un control de territorios. Se fabrican drogas, se trafican armas. Existen narcolaboratorios en estas zonas boscosas de Oyamel. Son difíciles de ubicar. Y Michoacán es un lugar importante, estratégico para estos grandes cárteles. Michoacán tiene salida al mar, entra droga de Sudamérica por aquí y también tiene rutas terrestres hacia Estados Unidos, que es por donde exportan la droga hacia los Estados Unidos. Pero también empieza a haber otro problema, y es que últimamente la industria de la tala ilegal de madera empieza a tener mucho auge en este lugar. Se dice que el 70% de exportación de madera que realiza México es puramente de tala ilegal. Entonces es por estas rutas terrestres en donde estos grupos delincuenciales exportan la madera hacia los Estados Unidos y se sirven de permisos falsos que sacan. Pero estos grupos, no contentos con solo haber talado zonas de bosques, también empiezan a quemar estas zonas, ¿no? Una vez rapado el bosque, lo que ellos hacen es quemar el suelo, lo cual hace que el suelo se erosione, es decir, que el suelo se estropee totalmente y ya no se puedan sembrar pinos,
que es donde la mariposa monarca pues habita, lo que hacen estas personas es empezar a sembrar aguacate. Es decir, hay una conversión de este suelo en aguacateras ilegales, controladas por los grupos criminales. Literalmente es oro verde para estas personas. O sea, como dicen, el bosque es como el oro puro para ellos. Y exportan estos aguacates hacia los Estados Unidos también. Entonces, esto destruye el ecosistema de muchos animales y de muchas plantas, pero sobre todo el de la mariposa monarca. Como digo, ellas habitan en los pinos. Estos pinos pues están siendo talados y cada vez más estos grupos empiezan a abarcar muchas más zonas. Y es aquí donde Homero se da cuenta que estas personas quieren apoderarse de los recursos naturales, empiezan a entrar en la zona núcleo, es decir, en donde más habita la mariposa monarca. Estas personas empiezan a provocar incendios y violencia en la misma comunidad debido a esto. Entonces es aquí donde Homero empieza a organizar guardias comunitarias con las personas de este lugar, del Rosario, para cuidar el santuario. Estas personas, pues armadas con lo que tienen, hacen guardias nocturnas porque es donde más estos delincuentes empiezan a talar y a ejercer sus labores. Es más fácil escucharlos de noche. Entonces es así como Homero empieza a arriesgar su vida. Él empieza a atrapar personas en plenas actividades de tala. Incluso él también llega a enfrentarse en algunas ocasiones como en especies de balaceras. Y una vez atrapadas a estas personas, Homero lo que hace es entregarlas a las autoridades y empezar a poner denuncias contra estas personas. Entonces es aquí donde Homero empieza a recibir amenazas por parte de estas personas. No es como una vez que salgan de estos lugares, pues amenazan contra su vida. Este activismo que él hacía empieza a generar, a atraer la atención de ciertos medios de comunicación. Hay medios nacionales e internacionales cubriendo lo que está sucediendo, lo que él denuncia, lo que él dice que está pasando. Y esto empieza a generar cierta presión pues en las autoridades. Las autoridades empiezan a organizar operativos y empiezan a atrapar personas, empiezan a decomisar, pues digamos, como convoys de árboles talados ilegalmente. Y es aquí donde los cárteles comienzan a incomodarse por esta visibilidad que le empieza a dar a todo este problema. Homero empieza a recibir muchas amenazas contra su vida y contra la vida de su familia. Un dato que no les había contado es que también en Michoacán existen ciertos nexos de la política con estos grandes grupos delincuenciales. Se dice que los últimos gobernantes que ha tenido Michoacán tienen nexos directos con estas personas. Entonces ya no solamente se habla de grupos de crimen organizado, sino que también de disputas políticas por el poder. Incluso se habla de una persona, Silvano Aureoles, que es como un político de allá de Michoacán, que empieza a hacer uso de la figura, de la imagen de Homero para sus propios fines políticos, para sus campañas políticas. Él se presenta como una persona que, bueno, está a favor del ecosistema, de la preservación del ecosistema, pero que en realidad nunca había pues hecho algo realmente por salvar a las mariposas. Entonces, como digo, no solamente existen grupos de crimen organizado tratando de controlar un territorio, sino que también existen disputas políticas por el poder y estos nexos que tienen estas personas entre sí. Y luego está Homero, una persona que empieza a visibilizar realmente lo que está ocurriendo en este lugar. Entonces es así como el tema político se le empieza a dar a Homero, porque él empieza a ser reconocido por su comunidad, por el trabajo, por el activismo que él realiza, y él se postula como candidato municipal y genera bastante interés en las personas, en la comunidad. Pero a la misma vez él también empieza a recibir amenazas por esto que está haciendo. A él empiezan a decir que desistiera de este cargo político, que si él toma el cargo político pues igual amenazas contra su vida. Y también se empieza a ejercer violencia contra la misma comunidad. Les empiezan a decir que si ellos van a votar por Homero, igual empiezan a ocurrir como muertes en épocas de campaña política y sobre todo el día de votación. Se dice que esto es algo como un poco común o muy común por esta zona.
que días de votación pues a veces aparecen personas muertas, ¿no? Como que hay estas amenazas. Es así como entramos al día de los hechos y de lo que ocurrió este día. El día 13 de enero del 2020, Homero tiene que asistir a una corrida de caballos. Es un evento que se realiza en una localidad llamada El Soldado, que queda muy cerca al santuario donde trabaja Homero. Y pues en este lugar también iban a haber ciertas figuras políticas. Entonces Homero asiste a este evento y todo parece transcurrir de manera regular. Incluso Homero llega a subir ciertas fotos a su Facebook de la celebración, donde se le ve pues a él bailando, como que todo está bien. Pero una vez finalizado este evento, Homero no llega a su casa. Homero no aparece. Su familia empieza a preocuparse, no llega a dormir esa noche y al día siguiente su familia, su hermana más específicamente, va al lugar donde había transcurrido el evento y encuentra el auto de Homero estacionado en el lugar, pero Homero no estaba en ningún lado. Entonces es aquí donde la familia de Homero establece una denuncia por desaparición y bueno, se empieza a hacer una búsqueda de Homero por parte de la policía, pero la policía empieza a actuar con mucha pasividad, como que no se mueven rápidamente. De todas maneras, la familia empieza a moverse, como Homero contaba con cierta popularidad, pues esta noticia empieza a repercutir en los medios de comunicación. Varias organizaciones se empiezan a involucrar, activistas, organizaciones nacionales e internacionales, incluso la ONU empieza a ejercer presión por encontrar a Homero. Y se empiezan a realizar también grandes grupos de búsqueda en los bosques. Llegan muchísimas personas, muchas personas a buscarlo. Esto da fe de que, bueno, mucha gente quería a Homero, la misma comunidad quería a Homero. Pero pues nada, no encuentran a Homero por ningún lado. Y días después, la familia de Homero recibe una llamada diciendo que tenían a Homero secuestrado. Estaban pidiendo un rescate por él. Incluso estas personas, estos secuestradores, le envían una foto a la esposa de Homero, donde se ve a Homero pues hincado, como que lo tienen ahí pues cautivo. Y es aquí donde la familia realiza el pago de una gran suma de dinero, parte del rescate. Pero luego la familia es informada de que habían sido víctimas de unos secuestradores falsos, de que en realidad esta llamada se había realizado desde un penal. No era cierto que ellos tenían a Homero. Pero pues bueno, así pasan días, pasan semanas, no se tienen noticias de Homero, todo el mundo le está buscando. Y es así como llega el día 29 de enero del 2020. Se da aviso a la familia de Homero que habían encontrado un cuerpo en un pozo de agua agrícola. Y pues sí, se trataba de Homero. Su hermano pues verifica que sí era él, de hecho traía la misma ropa con la que había desaparecido y la policía dice que había sido una muerte por accidente por ahogamiento. Según la fiscalía, pues Homero se habría caído al pozo, que esto había sido algo accidental, que no habían signos de violencia, pero es aquí donde también empiezan a emerger incongruencias, como ciertas cosas extrañas. Y es que lo primero que llamó la atención fue que el cuerpo de Homero no presentaba los típicos signos de putrefacción. Es decir, la fiscalía dijo que Homero había estado ya de 2 a 3 semanas sumergido bajo el agua, que él se había caído en cuanto había desaparecido desde el momento 1, pero no presentaba los típicos signos de putrefacción. Es decir, para que un cuerpo ya estando 2 o 3 semanas bajo el agua debió presentar pues caída de cabello, desprendimiento de la piel, ojos oculares hinchados, pero el cuerpo de Homero no presentaba nada de esto. Incluso el hermano de Homero dijo que sí estaba un poco arrugado, pero que no tanto, que parecía que solamente hubiera estado unas cuantas horas. O sea, incluso su ropa se veía intacta, no se veía ni tan desgastada. Era como muy extraño. Otras personas que habían realizado búsquedas por la zona antes de encontrar el cuerpo habían dicho que ya habían pasado por esa zona y que en ningún momento habían visto un cuerpo, que incluso habían revisado el pozo y que no había nada.
Esa era otra irregularidad. Y otra cosa extraña fue que personas que vivían aledañas a la zona del pozo dijeron que habían visto camionetas llegar el mismo día que habían hallado el cuerpo de Homero, que habían estado camionetas merodeando por ese lugar. Otra cosa que también se dijo fue que habían preguntado por las llaves del auto de Homero, que no las habían encontrado dentro del auto. Y bueno, la policía dijo que no habían encontrado nada, pero luego supuestamente ya las habían encontrado, que habían estado enterradas bajo el pozo, pero cuando fueron a entregar estas llaves, esas llaves parecían intactas, parecía que estaban normal, o sea, ni siquiera estaban como, no sé, rotas o con tierra, era muy extraño. Entonces es aquí donde muchos peritos y muchas personas empiezan a tener ciertas sospechas, ¿no? Que más parecía que el cuerpo de Homero hubiera sido puesto en el lugar. De eso ya les voy a hablar un poco más adelante. Y un dato que no les había contado es que al día siguiente que Homero desapareció, alguien había contestado el celular de Homero. La familia había estado tratando de llamarlo todo ese día, el día que desapareció y el día siguiente, pero nadie contestaba. Hasta que al día siguiente, a las 4 de la tarde, pues alguien contesta y dicen que Homero había olvidado sus dispositivos en un puesto de tacos. Esto fue algo también bastante extraño, ya les voy a explicar un poco más de esto. Entonces es aquí donde empiezan a haber ciertos encubrimientos y sospechas. Se empieza a investigar a las personas que estuvieron con Homero el día del evento, a estos funcionarios, a estos políticos. Sus nombres son Karina Alvarado, Octavio Ocampo, Jorge Arroyo y el nombre de otra funcionaria que no lo tengo ahorita, pero que se los voy a poner. Es una de estas funcionarias explica más o menos esto, que fue lo que transcurrió. Que Homero había estado festejando tranquilamente en el lugar, había estado pues bailando, incluso estaba cantando, y que en algún momento supuestamente Homero se olvida de sus dispositivos y que fue Karina Alvarado quien los encuentra y se los entrega a Jorge Arroyo, quien era su asistente y también era su fotógrafo. Y que fue Jorge Arroyo quien pues tuvo su celular, que fue quien había contestado esta llamada que les conté. Pero empieza a haber también algo extraño, y es que esta funcionaria dijo que en ningún momento Homero se despegaba de su celular ni de su iPad, que incluso para bailar él salía con sus dispositivos, e incluso en la foto se ve que él está con sus dispositivos. Entonces como que era un poco extraño que Homero se olvidara de su celular o de su iPad, ¿no? Era muy raro. Y algo que llamó mucho la atención fue que estos 3 funcionarios pidieron su derecho de amparo. Ellos no dieron su testimonio, es decir, no colaboraron con la investigación. Esto despertó muchas sospechas porque muchos decían, o sea, si nada debes, nada temes, ¿no? ¿Por qué no? Al contrario, ¿por qué no colaboras con la investigación si no has hecho nada malo? Y solamente una de ellas fue quien dio su testimonio. Entonces las miradas empezaron a recaer sobre estas personas, y algo que incrementó aún más la sospecha en estas personas fue el hecho de que días después de encontrar el cuerpo de Homero, Jorge Arroyo, el asistente de esta funcionaria Karina Alvarado, fue encontrado muerto. Fue encontrado muerto en circunstancias sospechosas. Esto pues levantó muchas sospechas sobre ellos. Pero pues en realidad esto quedó ahí. No se investigó mucho más a estas personas. Y como digo, la fiscalía concluyó de que este había sido un accidente, que se había caído al pozo. Y lo que empezaron también a hacer las autoridades fue desviar la atención de estas personas hacia la propia familia de Homero. Empezaron a investigar a la propia familia de Homero, porque supuestamente decían que era muy extraño que sus hermanos se preocuparan tanto por la desaparición de Homero. O sea, yo digo, son sus hermanos. Muchos dicen que la fiscalía hizo esto justamente para desincentivar a la propia familia de seguir investigando, que estaban ejerciendo presión. Muchas organizaciones estaban ejerciendo presión y pues esto sí les resultó. La familia desistió de seguir investigando y dejaron la investigación ahí, porque ya también tenían el temor de ellos mismos ser incriminados en la muerte de Homero. Esto fue en sí la investigación que se realizó, lo que ocurrió.
Y yo les puedo decir que esta no es la primera vez que yo escucho un caso de literalmente asesinato contra activistas ambientales. De hecho, este es un patrón muy recurrente. En México hay mucho de esto. Han sido asesinados muchos activistas por defender territorios, por defender ecosistemas. Están muchos casos como el de Samir Flores, el de Abisai Pérez, Margarito Díaz, Adam Benz, entre otros activistas. Esto no solamente pasa en México, esto pasa mucho también en lugares de Latinoamérica, esto pasa en Colombia, esto pasa en Perú, esto pasa en Ecuador, en muchos lugares en donde hay pues zonas boscosas, donde hay muchos árboles, donde se ejerce la tala ilegal y narcotráfico y drogas y todo esto. Incluso también recuerdo del caso de un documentarista al que yo sigo en Instagram. Este chico simplemente hace eso, documentales a las zonas que visita, y el día que él ya se estaba regresando de una zona de Ecuador, él había grabado durante unas semanas, me parece, lo que se vivía en una zona de la selva de Ecuador. Pues lo habían emboscado antes de irse y le habían destruido todos sus dispositivos. Como digo, esto es algo que sucede mucho, y el caso de Homero pues es parte de una violencia sistemática. Hay un abandono total por parte del Estado, hay impunidad, hay colusión entre políticos y el mismo crimen organizado. El caso de Homero sigue sin resolverse, la versión oficial entra en muchas contradicciones. Al parecer todo apunta a que esto sería parte del crimen organizado que se vive en la zona. No hay detenidos, no hay más investigados, todo apunta a un homicidio encubierto. Estas exportaciones de aguacate de manera ilegal pues continúa, no ha parado, la tala ilegal tampoco. En Michoacán se pierden más de 70,000 hectáreas al año por parte de estos grupos delictivos. Son 70,000 hectáreas, es muchísimo territorio, imagínense. Antes de sembrar todos estos aguacates, pues deforestan toda una zona llena de vida, todo un ecosistema es alterado. La mariposa monarca está en peligro de extinción, tristemente así es. Y pues muchos dirán, bueno, si desaparece una especie, pues ¿qué más da? No es una especie. No, no solamente es una cuestión de conciencia social, sino es algo que afecta también a las personas, a nosotros, a los humanos. Cada especie cumple una función crucial en una cadena, y cuando esto se rompe, altera totalmente todo un ecosistema. Y esto también puede llevar a grandes repercusiones a la misma vida del ser humano. O sea, es como nuestra misma existencia puede peligrar cuando una especie desaparece. La pérdida de una especie desestabiliza totalmente un ecosistema. Y pues la vida y la muerte de Homero reflejan esta resistencia de personas que se enfrentan literalmente con su vida a estos grupos de crimen organizado. Y pues yo al realizar esta investigación me sentí profundamente conmovida por cómo ha terminado todo sin ningún tipo de justicia, con total impunidad. Es muy doloroso ver cómo personas que se juegan la vida por proteger a estas especies terminan siendo asesinadas por personas, por grupos que solamente buscan un interés económico propio y que no reparan en los daños que pueden provocar. En verdad, amigos, yo a veces no entiendo, o sea, existen muchas personas que sí, que son parte de esto, de todo este problema que existe. Y estos pobres animalitos pues se ven afectados, se ven desplazados de su lugar, de donde ellos viven. Y bueno, quise hacer este video como una especie de homenaje hacia la vida, hacia todo el trabajo que realizó Homero, y visibilizar también toda esta oscuridad que se vive en estos territorios. Y bueno, amigos, eso es todo por el día de hoy. Y nada, espero que hayan disfrutado este momento conmigo. Muchas gracias por acompañarme en este ratito. Ya saben, no olviden suscribirse, es muy importante. Si les ha gustado este video también espero sus likes, es muy importante. Solo YouTube promueve así los videos. También me pueden seguir en mis redes sociales. Solo ahorita estoy manejando Instagram, por ahí me pueden escribir si desean. Y también en los comentarios me pueden escribir si tienen algún caso, algún tema en particular que les gustaría que yo trate. Y pues nada, suscríbanse, denle like y activen la campanita. Y bueno, nada, ya nos vemos. Cuídense mucho, amigos. Chao.